Hola, te saludo, te abrazo, mi nombre es Miguel Ángel. Bienvenido, bienvenida al Antroporradio. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, por escuchar. Como siempre te agradezco por brindarme tu tiempo y tu atención. Seguimos con un otro programa de Pienso, luego resisto. Aquí todos juntos resistiendo a través de la palabra, resistiendo a través de la reflexión. Pienso, luego resisto. Amo y luego resisto. Siento y luego resisto. Es la búsqueda de este programa, que nos reunamos para resistir y para darnos cuenta que sí existen formas y caminos alternativos para resistir un poco a esta experiencia llamada, digamos, vida y a las formas de vida que se nos ha obligado un poco a optar en el siglo XX, en el siglo XXI, a todo este odio, a toda esta devastación, a toda esta melancolía, a toda esta nostalgia, a toda esta indiferencia, a toda esta desigualdad, a toda esta cantidad de cosas que ya un poco las desarrollamos en el programa anterior, a estas llamadas crisis del ser humano en el siglo XXI, a esta crisis epocal, a esta crisis mundial, a esta crisis global a la cual estamos sometidos durante el siglo XXI. Pues un poco mi invitación es a que reflexionemos que el simple acto de pensar ya es una forma de resistencia, que nos reunamos a pensar, a hablar, a escuchar, para resistir, para transformar, para cultivar, para mejorar, para crecer. De ahí viene el nombre de este programa Pienso, luego resisto. El programa anterior estuvimos hablando un poco desentrañando este concepto de crisis, tratando de entender primero qué significa una crisis, por qué algo deja de ser un problema y se convierte en una crisis y por qué hoy en día estamos viviendo algo que es considerado por muchos autores, lo desarrollo en el programa anterior, si no lo has escuchado te invito a que lo escuches, desarrollo a partir de varios autores porque consideramos que en el siglo XXI estamos viviendo una de las crisis más importantes y preocupantes de la historia del ser humano. Y luego eso empezamos a reflexionar un poco entonces cómo transformar, cómo sobreponernos y cómo luchar contra estas múltiples crisis que vivimos en el siglo XXI. Y la conclusión del anterior programa fue un poco y donde yo los quería llevar hasta el programa de hoy es a entender que a través del arte y a través de la pedagogía son dos espacios de transformación y de liberación que yo considero que son fundamentales para nosotros como seres humanos y como sociedad del siglo XXI. Un poco quitando el pensamiento colectivo de que la pedagogía es por allá una reflexión filosófica digna de los profesores o de las universidades, que eso solo, la pedagogía solo se habla en las escuelas. Contrario a esto, yo pienso que la pedagogía es un acto humano, es una acción del ser humano, que está motivada a través de ejercicios de amor, de libertad, de justicia, de empatía. Por eso es que yo considero que la pedagogía no es algo que está recluido, encerrado en los colegios o por allá en las universidades o en las academias, sino que la pedagogía es algo que nosotros ejercemos a diario. Entonces, los campos pedagógicos se abren, se expanden, entonces las calles también son un espacio pedagógico. Los conciertos, en mi casa, con mi familia, con mis amigos, el restaurante, en todos lados nosotros podemos ejercer acciones pedagógicas. Y por el otro lado está el arte. El arte no como la expresión del ser humano que es solo de los artistas o que está por allá puesta en un podio, en un pedestal, donde solo algunos llegan a tocar las grandes musas y logran expresarse artísticamente, como si fueran algunos los selectos. Un poco mi apuesta también es ver de una forma más democrática y más igualitaria este concepto del arte. Darnos cuenta que todos tenemos un lenguaje artístico por el cual nos podemos expresar y podemos decir lo que pensamos, cómo nos sentimos. Entonces el arte deja de ser por allá algo exclusivo para ciertos sectores sociales y se convierte en algo de todos para todos. Expresarnos de una forma artística. Porque el arte, y lo vamos a desarrollar un poco más profundamente hoy, el arte en sí mismo es un acto revolucionario, porque nos invita a reflexionar, porque el arte está preocupado por la creación, está preocupado por la transformación. Entonces el arte y la pedagogía yo considero que son dos dispositivos sociales y políticos que para el siglo XXI tienen muchísimo valor, que nos pueden brindar unos caminos de expresión y de ejercicios de libertad muy poderosos.
Entonces, a partir de este panorama que les comento, quiero entonces brindarles un poco y contarles un poco cómo ha sido mi experiencia pedagógica. Yo les contaba en el anterior programa que yo tengo un grupo de investigación con unos chicos, unos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, con los cuales debatimos sobre estas cosas y nos expresamos a través del arte. Pintamos, dibujamos, hacemos música, reflexionamos sobre lo que nos quieren enseñar los autores y sacamos nuestras conclusiones a partir del pensamiento crítico para posteriormente sensibilizarnos sobre lo que está pasando en el mundo y expresarlo, plasmarlo a través de una propuesta artística, una propuesta plástica basada en el pensamiento estético, en la reflexión estética de la naturaleza que nos rodea. La naturaleza que nos rodea y transformamos a través del acto artístico y también la naturaleza que me compone a mí como ser humano, mi individualidad, mi subjetividad, mi trasfondo emocional, mi trasfondo psicológico, lo que yo soy, mi esencia, lo que yo soy, lo que yo puedo llegar a ser. Les voy a contar entonces un poco mi experiencia pedagógica con este grupo de investigación que les mencioné en el anterior programa. En el mes de febrero del presente año 2020, turbulento, todavía la educación se mantenía durante la presencialidad. Y las fotos que vimos en el anterior programa y en el inicio de estas fotos se las mostré a los chicos. Y yo considero que es importante a través de estas imágenes, y así lo busqué, es promover un principio de empatía con las condiciones inhumanas a las que muchos y millones de personas en el mundo se ven obligadas a vivir. La invitación que yo hago principalmente es a no abandonar nuestro principio de humanidad y no solo simplemente a no abandonarlo, sino a tomar acción frente a lo que nosotros sentimos y frente a lo que nosotros pensamos. Y además, que esto es algo que quiero plantear, al trabajar con niños, al trabajar con jóvenes y al trabajar con adolescentes, realmente estamos escuchando a las próximas generaciones, a las generaciones que tendrán que vivir en medio de estas múltiples realidades mundiales y que son realidades muy concretas y muy tangibles. Entonces el futuro no es algo por allá como un anhelo, como un sueño, como nos lo quiere vender el capitalismo. No es por allá una meta, sino que el futuro es hoy, el futuro es ya, el futuro es ahora. Y por eso yo considero que es muy poderoso hablar con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes sobre estos temas, porque ellos son el futuro. Démonos cuenta que ya al hablar de estos temas con estos tipos de poblaciones, sí estamos construyendo un futuro alternativo y un proyecto de ser humano alternativo, que es lo que yo le apuesto a través del arte y a través de la pedagogía. Entonces les cuento un poco que vimos las imágenes y pues al comienzo debo aceptar que no parecían muy impresionados por estos sucesos, como si el dolor ya se hubiera convertido en pan de cada día, como pues yo supongo ya lo han visto en noticieros, entonces es como si los noticieros por su exceso de información y la publicidad tan masiva que le hacen al dolor y a la devastación, pues estos problemas ya los niños se hubieran vuelto como inmunes frente a la angustia que vive la humanidad. Es como si simplemente vieran estos problemas como situaciones de países periféricos, como por allá en África o como por allá en Bangladesh, como eso no tiene nada que ver conmigo, como problemas de Oriente, que para nosotros occidentales son una simple anécdota, es un dato histórico. Sin embargo,
a través del tiempo, con el paso del tiempo, a través de la lectura de los números, de las estadísticas y obviamente yo les empecé a hacer mi descripción general sobre estas problemáticas, ellos empiezan a dar cuenta que no estamos hablando de un problema de un país o de una clase social, sino que estamos hablando de problemas globales que atraviesan a la humanidad como especie, es decir, que nos atraviesan nosotros directamente como individuos. La siguiente parte del ejercicio consistió en que vimos las imágenes, dónde fueron tomadas las fotografías, quiénes son las personas que aparecen en las fotografías, con qué características físicas, qué sentimos cuando vemos a los ojos a las personas de las imágenes. Y luego les pedí que escribieran palabras que se les vinieran a la mente. Y el resultado simplemente es esclarecedor. Miedo, angustia, desolación, soledad, inhumano, cruel, tristeza, nostálgico, preocupante, brutal, dolor, violento, negativo, destructivo, dañino, contaminación, suciedad, basuras, mal olor, explotación infantil, pobreza extrema, indiferencia, odio, desigualdad, injusticia, nostalgia. Un niño escribió esta frase: bienvenidos a la sociedad que vive como si no le importara nada. Recae la responsabilidad social de pensarnos como seres humanos que hacemos parte de un mismo entorno. Nuestro planeta, el planeta Tierra, compartimos un hogar. Y también compartimos una raza, humanidad. Entonces un poco la primera búsqueda, uno de los primeros objetivos fue reflexionar sobre que nuestros actos sí tienen consecuencias y que es una responsabilidad humana hacernos cargo de ellos, mirándolos de forma crítica y colectiva, con responsabilidad social, con responsabilidad cultural. Y yo considero que responsabilizarnos de nuestros actos, reflexionar sobre lo que hacemos y cuál es el impacto mundial de nuestros actos, en sí mismo ya es un acto político. Yo considero que eso ya es un acto de resistencia y ya es un acto de transformación. En segundo lugar, yo también buscaba con el ejercicio brindarle a los niños y a los adolescentes la posibilidad de expresión, darles voz, darle voz para que se expresaran sobre estos temas que en primera instancia se nos ha vendido como si solo los economistas pudieran hablar sobre esto. Solo los politólogos pueden hablar sobre la desigualdad global. Solo los ingenieros ambientales o los ambientalistas pueden hablar sobre el cambio climático. Solo los sociólogos pueden hablar sobre la decadencia cultural a la cual estamos sumidos en el siglo XXI. Y yo considero contrario a esto que los niños tienen un punto de vista súper valioso y además necesario para alimentar, retroalimentar nuestras prácticas pedagógicas. El mensaje de los niños y los que hemos convivido con niños siempre lo hemos sabido y lo vemos. El mensaje de los niños es empático, el mensaje de los niños es sincero. Los niños reconocen el dolor del otro y le dan importancia, porque tienen una capacidad de escucha incomparable, que nosotros a través del tiempo la vamos perdiendo. Además, los niños son creativos. La esperanza de que el mundo puede ser un lugar mejor y el cambio es una esperanza latente, hace parte de su forma de ver el mundo. Esperanza que uno va creciendo y el sistema o las formas de vida nos arrebatan un poquito este sentimiento de esperanza. Pero en los niños la esperanza está intacta, es latente, es el fuego un poco que alimenta la fuerza de su alma. Por ende, entonces sus trabajos, sus palabras, sus bocetos, sus dibujos, sus pinturas, todo esto alimentan y constituyen el entramado de posibilidades creativas que tenemos para sensibilizar sobre estos problemas. Son artistas, los niños son artistas de la vida, son creadores, son transformadores, son rebeldes. Y me parece por eso que esto de reflexionar desde el arte tiene mucho potencial, porque el arte es un acto revolucionario en sí mismo, porque su esencia, la esencia del arte es la creación. El arte problematiza el orden establecido de la naturaleza, cuestiona el proceso, cuestiona los dogmas, cuestiona las ideas preestablecidas, los prejuicios. El arte cuestiona el proceso. Y además el arte alimenta la investigación, la proposición, el avance, el desarrollo. El arte no es estático, el arte es dinámico, se reconstruye, revoluciona, se dinamiza. El arte está en constante movimiento.
Entonces, a través de esto, a través de esta experimentación artística, estética, pues el niño no solo busca perfeccionar la sociedad y perfeccionar la naturaleza, sino que busca perfeccionarse a sí mismo a través de la experimentación, a través de la vista, busca el fundamento de las cosas. Entonces el arte y el pensamiento artístico no se deja engañar fácilmente. En otras palabras, el arte deja de ser un medio de comunicación y se convierte en un medio de resistencia, como decía Deleuze. También, contrario a lo que muchos podrían pensar, es darnos cuenta que estos temas son recurrentes en la mentalidad de los niños. No son ajenos a estas situaciones. Ellos no las ignoran, no son indiferentes. De aquí es que yo insisto en la responsabilidad de los docentes de hablar y de poner en tela de juicio estas problemáticas. No ignorarlas, no negarlas o maquillarlas, sino de verdad poner las cartas sobre la mesa y escuchar lo que tienen por decir los niños y los adolescentes. Darle voz a los que nunca han tenido voz. Sensibilizarlos frente a las condiciones de vida del ser humano del siglo XXI. Escucharlos, escucharnos, escucharnos juntos. Construir desde la empatía, desde el amor, desde la libertad y desde la humanidad. Ahora la pregunta se transforma. Ya no es por qué hablar de la crisis global desde la escuela o desde otros medios de investigación alternativa, ¿no? Como el grupo de investigación del que yo les hablo en el que estoy trabajando. La pregunta no es por qué, la pregunta es cómo hacerlo. Cómo transformar por medio de una educación alternativa las generaciones que vienen a enfrentar esta crisis global. Yo me pregunto si el humanismo es una filosofía y una práctica liberadora que confía en el potencial humano para perfeccionarse a sí mismo, que confía en la raza humana, en la unión de la raza humana, que confía en los lazos de fraternidad, de amor, de libertad y de democracia. Entonces, ¿será que es urgente construir campos educativos, espacios pedagógicos donde se posibilite una praxis humanista para el siglo XXI? Una praxis transformadora, una praxis humanista que nos permita enfrentar las grandes crisis de las que hemos hablado. ¿Cuál es la necesidad de recuperar nuestro sentido humano, nuestro sentido de humanidad, nuestra identidad personal, cultural y social? Básicamente es cuál es el sentido de recuperar nuestra libertad humana, la libertad en el sentido más político, pero no político como la instrumentalización de la política que hoy en día nos han querido vender, que es la única política viable, sino de los espacios y la esencia política del ser humano, de la cual hablaba hace muchos años Aristóteles, la cual desarrolló Platón y la cual en la filosofía contemporánea habla Hannah Arendt. El sentido político del diálogo, de encontrarnos en espacios y hablar entre nosotros, construir puentes de expresión y de lenguaje, porque somos seres políticos, somos animales políticos, somos la única especie animal que podemos problematizar el sentido de nuestra existencia. Ese es nuestro gran poder. Entonces yo me pregunto, ¿será que en estos espacios pedagógicos que yo hablo, que ya dije son las aulas y también son los espacios alternativos, podemos construir un proyecto de ser humano alternativo, una sociedad diferente, un porvenir diferente, más saludable, más justo, más democrático, más real, más responsable? Miremos otra vez rápidamente las palabras. Todas estas palabras como que reflejan un imaginario colectivo. Entonces yo le pregunto a mis estudiantes, ¿por qué creen que existe una desazón tan generalizada? ¿Por qué parece que la depresión, la insatisfacción y la decepción son sentimientos globalizados? Les pregunto, ¿qué motiva? ¿Qué mantiene estos sentimientos de resentimiento? ¿Por qué parece que estamos sumidos en la era de la oscuridad y la melancolía? ¿Por qué parece que el único proyecto viable para el ser humano es la desigualdad, la precariedad, la violencia, la indiferencia, el individualismo, la destrucción? Porque parece que el sueño de un porvenir diferente es una idea muy abstracta, de naturaleza más literaria y poética, que realista, ¿no? Y práctica. Porque parece que el impulso primario por cambiar el mundo
o soñar con un mundo diferente para nuestros hijos y las demás generaciones, porque a veces parece que es absurdo, que es una simple fantasía. ¿Será que es verdad eso de que solo nos queda aferrarnos a la tesis de que ya no nos podemos salvar? ¿Que el destino es inevitable? ¿Y que el destino es que se salven los más fuertes mientras observan cómo los débiles caen como moscas? ¿Cómo los débiles caemos como una montaña de naipes? ¿Otro muerto a la lista? ¿Una cifra? ¿Un número sin importancia? ¿Una vida que no se pudo salvar? Una niña me interrumpe y me pregunta, profe, ¿será que hemos perdido la esperanza? Y inmediatamente yo le cambié la pregunta. Le dije, ¿será que nos han arrebatado la esperanza? ¿Será que hemos dejado que nos roben la esperanza? ¿O será que simplemente hemos olvidado que existe la esperanza? ¿Será que el compromiso entonces y la transformación es recuperar la esperanza? ¿Volver a aferrarnos a la esperanza como un proyecto viable y accesible? ¿Será que el momento actual es mucho más prometedor de lo que creemos y la angustia humana globalizada es una trampa del poder que nos quiere hacer sentir impotentes y pequeños ante la devastación y la crisis humanitaria mundial? ¿Será que en el fondo del fango todavía existen flores de colores hermosos esperando surgir y emerger con la furia de un ejército? El amor de la mirada de una madre que no se rinde, como la madre patria Latinoamérica que no se rinde, que cada día lucha por arrancar un sentimiento de calma y una sonrisa del rostro de aquel niño que la mira con fuerza y expectativa. Un beso que se rinde ante el anhelo de la luz de un nuevo sol, que iluminará una realidad humana más justa y solidaria. Todas estas preguntas no son poesía barata, no son preguntas metafóricas, no son utopías abstractas. Son, como dice Freud, una ilusión completamente válida, un sueño realizable, un porvenir alcanzable que comenzamos a construir aquí y ahora. Seguido a esto y ya para finalizar nuestro último encuentro durante la presencialidad, nuestro último encuentro antes de que el mundo cambiara para siempre. Pues quería finalizar cambiando un poco el tono de la charla. No se trata solo de observar la devastación y esperar de forma estática que el nuevo porvenir se construya solo, que los ladrillos de la nueva civilización se pongan uno encima de otro de forma autónoma, como si no fuera demasiado evidente que las cosas en la vida no aparecen de forma espontánea, de la noche a la mañana, como si no fuera demasiado absurdo estar en una silla esperando cómo se abre paso el hambre y la desigualdad o la crisis ecológica, como por nombrar algunos problemas del mundo contemporáneo. El problema existe y la acción frente al problema existe también. El futuro se construye hoy. El futuro no es una ilusión por allá del mañana, sino el futuro es resultado de lo que hacemos hoy, que somos seres históricos y que lo que es la historia es lo que nosotros hacemos de la historia. Ahora bien, yo me pregunto, ¿quién o qué será la causante de estas crisis actuales? Casi como una adivinanza yo le digo a los niños, la respuesta transgrede nuestras estructuras psicológicas, determina nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Lo amamos, lo odiamos, lo necesitamos y lo aborrecemos todo al mismo tiempo. Lo adoramos y somos esclavos de él. Estamos obsesionados con él. Como Narciso que se ahogó en el reflejo de su rostro, nosotros nos ahogamos en su falso brillo. Depositamos en él nuestra felicidad, o por lo menos la tranquilidad de nosotros y aquellos a quienes más queremos. Esta respuesta nos da derechos, nos da poder sobre los demás, nos da estatus. Gracias a él podemos comer, podemos vivir en una casa, podemos estudiar, podemos leer, podemos acceder a la información, podemos viajar. Siempre que llega es bienvenido. Y siempre que se aleja nos angustia. Y casi como una adivinanza los niños no dudan. No dudaron ni un solo segundo y dijeron la respuesta es el dinero. Y con el dinero acompañado del modelo económico y político que lo ha usado desde siempre como un escudo y una lanza, que se alimenta de él y a través de él construye un imperio mundial que domina los tres aspectos fundamentales de nuestra naturaleza humana: lo psicológico, lo físico y lo emocional. El capitalismo. Bueno, después de este amplio panorama que acabamos de hacer,
tanto pedagógico como artístico, esta reflexión sobre lo que piensan los niños y cómo se expresan a través de las problemáticas que vimos en el siglo XXI, decantamos en un concepto grande en sí mismo, ¿no? Como lo es el capitalismo, un modelo económico y social del siglo XX que ahora en el siglo XXI está presenciando y está viviendo una de sus crisis más preocupantes para algunos, y yo pienso de la misma forma, la crisis más preocupante de la historia del capitalismo. Ya lo hablábamos en el programa pasado, cómo el capitalismo desde el siglo XIX ha generado avances que cambiaron la humanidad para siempre. Nos permitió entender la vida del hombre, sus problemas, ampliar la mente, comunicarnos a través del Internet, vencer la hambruna mundial, desarrollar las ciudades. Pero ya en el siglo XXI ha llegado un punto en el que se ha salido de control. Los seres humanos cada vez más nos hemos hecho esclavos del sistema que nosotros mismos hemos creado. El capitalismo muestra las garras y ofrece un porvenir alternativo a través de la sumisión, de la rendición de toda forma de autonomía y autogobierno. Deja de ser un modelo económico y se convierte en una religión, como describe perfectamente Walter Benjamin en su texto El capitalismo como religión. El capitalismo se convierte en una secta, donde se le rinde culto eterno a un solo Dios, a un único merecedor de toda nuestra fuerza y voluntad, a un único dueño de todo y de todos, el culto al dinero. Voy a compartirles una cita de Walter Benjamin. 3 rasgos son reconocibles en el presente de esta estructura religiosa del capitalismo. En primer lugar, el capitalismo es una pura religión de culto, quizá la más extrema que jamás haya existido. En este sentido, el utilitarismo gana su coloración religiosa. Esta concreción del culto se encuentra ligada a un segundo rasgo del capitalismo, la duración permanente del culto. No hay ningún día de la semana, ningún día que no sea festivo en la más extrema tensión de los fieles. Este culto es, en tercer lugar, gravoso. El capitalismo es presumiblemente el primer caso de un culto que no expía la culpa, sino que la engendra. Este sistema religioso se arroja a un movimiento monstruoso. Hablar de capitalismo en los tiempos modernos tiene complejidad por 2 razones muy concretas y se las voy a compartir. Primero, porque tiene muy mala publicidad, contraria al capitalismo, ¿no? Los medios de comunicación han destruido toda crítica al capitalismo, tachándola como partidista o política o violenta o de izquierda o dañina. Y a esto quiero responder que hacerle una crítica al capitalismo es tan válido como hacerle una crítica a una canción, a una pintura o a la ropa que lleva una persona. Es decir, desde que esta crítica esté sustentada en argumentos y sea realizada con sinceridad y responsabilidad, yo creo que no tiene por qué considerarse destructiva. Es como si hubiera un miedo actual a hablar sobre el capitalismo, y yo considero que no tiene por qué ser así. Y este miedo pues me lleva a hablar sobre la segunda razón, y es que hay muy poco debate sobre el capitalismo, entonces la gente está muy desinformada. Entonces, en general, se tiende a pensar que el capitalismo es una forma social en la cual yo simplemente acumulo dinero para vivir. Entonces nadie lo puede criticar porque todos tenemos que trabajar. Y yo mucho menos puedo criticar el capitalismo porque estoy detrás de un computador viendo este video, escuchando este video. Entonces, si critico al capitalismo soy un hipócrita porque no puedo criticarlo, no puedo tocarlo porque el capitalismo me ha dado la calidad de vida que yo tengo hoy en día. Y yo creo que pensar así es simplemente una evidencia de la falta de información y pedagogía sobre lo que verdaderamente es el capitalismo. Y sobre todo, no es lo que es el capitalismo como modelo económico y social, sino los impactos nocivos y destructivos que tiene el capitalismo para el mundo del siglo XXI. Por esta razón y por todo lo que hablamos durante el programa, me propongo en el próximo desarrollar bien este concepto de capitalismo, desde su historia y su impacto en la modernidad. En el próximo capítulo comenzaremos a hablar y a entender qué es esto a lo que llamamos capitalismo, de dónde viene, cuál es su sentido, cuál es el porqué del capitalismo, en qué se fundamenta y qué impactos tiene tanto positivos como negativos para nuestras formas de vida del siglo XXI. Ver el inicio encontrando el detonante y problematizar a la hegemonía del capitalismo como forma de dominación de la cultura, de la economía y de la política. Básicamente, pues el capitalismo como forma de dominación del ser humano en toda su dimensión,
tanto personal como social. Bueno, entonces no me queda mucho más que decir, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Espero volvernos a encontrar en el próximo programa para seguir construyendo desde la reflexión. Te invito a pensar para resistir, a sentir para resistir, a amar para resistir, pensar para transformar, porque yo pienso y luego resisto, yo amo y luego resisto. Muchas gracias de verdad por escuchar, valoro mucho tu presencia, te envío a la distancia mucho amor y mucha fuerza. Hasta pronto y un abrazo.